Muy bien. Estudiando la sección del día domingo, lo que se refiere a muertos a la ley, usted al estudiar este tema puede comprender claramente qué es lo que significa estar muertos a la ley. Como ya dije, el sistema judío tenía la ley moral revuelta con todas las leyes ceremoniales. En otras palabras, la base de todas las leyes era la ley moral. Y por eso ellos hablan de la ley en general. De esto el apóstol Pablo es lo que él está aclarando en este día. Y en este día la lección nos manda a la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 7, los versículos desde el número 1 al versículo 6. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo con relación a este tema. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque una mujer está casada, sujeta a la ley del marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si uniese a otro marido, no será llamada adúltera. Esta es la ilustración que el apóstol Pablo está haciéndole a los judíos que habían creído. Oiga bien, ellos habían creído la nueva fe, pero ellos querían guardar siempre los ritos hasta la circuncisión. Léalo en la Biblia, que dice allí en el libro de Gálatas, que ellos habían creído, pero que mandaban que se circuncidaran todos los hombres para que pudieran ser salvos. Por lo tanto, ellos creían lo que no sabían y creían lo que no entendían. Aquí es claro lo que el apóstol Pablo está tratando de aclarar en la mente. La ilustración del apóstol Pablo en Romanos 7 es un análisis cuidadoso realmente del sistema de culto establecido allí en el Sinaí. Además de esto, dice aquí que los judíos tenían dificultad de entender que este sistema que Dios les había dado había de terminar con la vida del Mesías. De esto se ocupaba el apóstol Pablo. Los creyentes judíos todavía no estaban dispuestos a abandonar lo que había sido una parte tan importante de su vida. Ellos se agarraban de la ley con uñas y dientes. Así hay gente que se agarra e idolatra. Puede idolatrar los mandamientos, puede idolatrar aún el sábado, pero ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es hacerlos ver dónde estamos mal, dónde hemos fallado. La ley no salva a nadie, pero los judíos se habían aferrado a la ley con uñas y dientes. Esta es la ilustración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo les está diciendo: mientras el hombre está vivo, la mujer no puede estar con otro hombre que no sea su marido. Si éste se muere, ahora está libre de casarse. Y de esto es lo que está hablando aquí. Hermanos, dice, habéis muerto a la ley. La ley murió, la ley del pecado murió ya. Ya murió cuando Cristo murió. Y esto lo dice claramente en Romanos capítulo 7, del versículo 4 en adelante, nos hace una aclaración más profunda. Escuche lo que dice la Biblia. Así vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo murió. Ya no hay más. Esa ley ceremonial expresada en mandamientos, en ordenanza, ya no es válida. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Versículo 6. En que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por lo tanto, aquí aclara el apóstol Pablo que la muerte del marido deja libre a la mujer para volverse a casar, libera a la mujer de la ley de su esposo. Así la muerte de la antigua vida en la carne mediante Jesucristo libera a los judíos de la ley que esperaban que guardaran hasta que el Mesías cumpliese sus tipos. En otras palabras, la ley de los ritos y la ceremonia, ellos tenían que guardarla hasta que viniese el Mesías príncipe. Y ellos querían continuar con esa antigua letra. Los judíos eran libres de esa ley antigua. Ahora podían volverse a casar con el Mesías resucitado. Esta ilustración era una estrategia más que Pablo usaba
para convencer a los judíos de que ahora estaban libres de abandonar el antiguo sistema ceremonial. De tal manera que aquí el apóstol dice, está muerto a esa ley, está muerto. ¿A qué ley está hablando entonces? La ley ceremonial, la ley de los ritos, la ley de los sábados ceremoniales, de las lunas nuevas, de los ritos expresados en mandamientos y en ordenanzas. No está hablando aquí de los 10 mandamientos, la ley moral es algo diferente. Los 10 mandamientos, ellos podrían decir, como dicen algunos, que ya no son obligatorios. Lo que realmente quiere decir es que solo se suprimió el día de reposo sabático, no el resto de la ley. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, algunos alegan que como la ley ya no es válida, confunden la ley moral con la ley ceremonial. Entonces dicen, bueno, ya los mandamientos ya no valen, la ley del sábado ya no vale, por lo tanto no hay que guardar ningún día de reposo. Si eso fuera así, entonces habría una peor confusión. Entonces, ¿por qué tuvo que morir el Salvador? Escuche lo que dice aquí. Dice, interpretar que Romanos 7, 4 y 5 enseña que el cuarto mandamiento ha sido abolido, suplantándolo o reemplazándolo por el domingo, es darle un significado que nunca se pretendió que tuvieran esas palabras. Por lo tanto, hay que estudiar y aprender lo que la Biblia enseña sobre este tema. Así es que estudiemos la lección en el día lunes y comprendamos que nos enseña esta la lección con el tema que es el pecado y la ley.